Número 1. Roma, año 64. Durante el apogeo del Imperio Romano, un gran incendio arrasó gran parte de la ciudad. Grandes monumentos de la época, como el Templo de Júpiter y el Hogar de las Vírgenes Vestales, fueron arrasados por las llamas. Se perdieron monumentos y arquitectura que tal vez hubiesen perdurado hasta nuestros días. Tras el incendio, el emperador romano Nerón, que fue quien provocó el incendio, culpó a los cristianos para iniciar una violenta persecución. Nerón además aprovechó el incendio para rediseñar la ciudad a su antojo, mediante la obra pública. Entre estas obras nos encontramos el Domus Aurea, que en latín significa Casa de Oro, un magnífico templo ubicado sobre la colina del Opio en la antigua Roma y que es conservada como patrimonio cultural hasta el día de hoy. Este incidente provocó muchas suspicacias en el Senado y la Guardia Pretoriana, cerca de la confiabilidad y capacidad de Nerón para llevar las riendas del gran imperio, lo que provocó su prematura destitución del gobierno y muerte solo 4 años después. Con esto, cambiando la historia del poderoso imperio romano y su posterior fragmentación y desaparición. Número 2. Cuba, 1898. El US Maine surcaba las costas de Cuba con el objetivo de cuidar los intereses económicos de los ciudadanos estadounidenses en la isla durante la Guerra de Independencia cubana. El día 15 de febrero a las 9:40 de la noche, repentinamente hubo una explosión en el barco. Este se hundió en poco tiempo, llevándose consigo a más de la mitad de sus tripulantes. En un principio, los estadounidenses aseveraban que había sido una mina submarina lo que había provocado la explosión del acorazado. Sin embargo, la Comisión de Investigación Española determinó que era imposible que el buque hubiese sido hundido por una mina, ya que los compartimientos de la munición explotaron, algo que no es posible si se tratase de un aparato externo. Además, no habían peces muertos en el agua, lo que debería haber ocurrido en caso de una explosión por mina. Estados Unidos no aceptó la conclusión de la Comisión de Investigación Española y lanzó un ultimátum a España, exigiéndole que se retirase de la isla de Cuba. España se negó a desprenderse de su posesión más preciada en el Caribe, estallando así la guerra hispano-estadounidense. La flota española, que venía acumulando un lento proceso de decadencia desde inicios del siglo, no pudo contener a la más moderna y revitalizada Marina de los Estados Unidos, siendo de esta manera que España se vio obligada a finalmente retirarse de Cuba, ceder Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos de manera permanente. España, ahora incapaz de defender sus últimas posesiones de ultramar, las islas de Micronesia, debido a la destrucción de casi la totalidad de su flota, decidió venderlas al Imperio Alemán tan solo un año después, mediante el Tratado Germano-Español de 1899. De no haberse dado este acontecimiento, quizá a día de hoy, Cuba, Puerto Rico y Filipinas mantendrían el mismo estatus que hoy tienen las Islas Canarias como provincia española, un estatus que ya habían logrado antes de la intervención estadounidense. Sin este hecho, tampoco se hubiera desarrollado lo que hoy conocemos como la generación del 98, un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense, que puso fin al imperio español de ámbito global. El desastre trajo consigo a una de las últimas grandes generaciones de la literatura española. Número 3. China, 1931. Tras ganar la guerra ruso-japonesa, Japón se quedó con el control del centro-sur de Manchuria como zona de influencia y recibió en alquiler una pequeña parte de ella, el llamado territorio de Kwantung, situado en el extremo de la península de Liaodong. Manchuria era nominalmente parte de China, pero la decadencia de la dinastía Qing y la pérdida de control sobre la zona la había vuelto vulnerable a las potencias que buscaban expandirse territorialmente como Rusia o Japón. Durante las siguientes 3 décadas, Japón procedió a consolidar su control económico de Manchuria usando los trenes de la compañía South Manchurian Railway, conocida como Mantetsu, como herramienta principal.
Pero al encontrarse en territorio chino, los japoneses no estaban autorizados a poseer tierras, y eso era motivo de conflicto constante entre el gobierno japonés y las autoridades chinas. Desde 1920, Japón trataba de controlar Manchuria, usando como cliente al caudillo militar y hombre fuerte del lugar, Zhang Zuolin. Las riñas entre ambas partes eran continuas, sobre todo con los militares japoneses, que no se fiaban de él y temían la expansión en la zona del nacionalismo chino, que encabezaba el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. A finales de los años 20, Japón atravesaba una profunda crisis económica que se hizo más aguda a principios de los años 30. Los militares japoneses, cada vez más poderosos e influyentes en la metrópoli, presionaban sin tregua al gobierno para que resolviera el conflicto manchuriano, buscando anexionarla ya que consideraban que sus vastos recursos naturales eran esenciales para la supervivencia misma del imperio japonés. Finalmente, el denominado ejército de Kwantung, una facción del ejército japonés, cansada de esperar resultados por la vía diplomática, decidió actuar por su cuenta. El 18 de septiembre de 1931, a las 10:20 p.m., un grupo de oficiales pusieron una bomba en las preciadas vías del ferrocarril a las afueras de Mutken, actual Shenyang. Siguiendo el plan que llevaban meses organizado, el ejército de Kwantung acusó a los soldados chinos de ser los autores del atentado. Tras esto, ya tenían la excusa perfecta: proteger los derechos e intereses japoneses en Manchuria. Lanzaron entonces una operación militar para conquistarla, lo que consiguieron en pocos meses. El 1 de marzo de 1932, el ejército de Kwantung, por iniciativa propia y sin acordarlo con el gobierno japonés, proclamó al mundo la creación de un nuevo estado, solo en teoría independiente, llamado Manchukuo. A la cabeza pusieron a Puyi, el que había sido el último emperador de China. Este incidente fue el preludio de lo que posteriormente se conocería como la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Más tarde, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Japón se vio obligado a luchar en una guerra en dos frentes, lo que lo iba desgastando poco a poco. Tal vez, sin este incidente, el ataque japonés para expulsar a Estados Unidos del Pacífico pudo haber sido más contundente, teniendo más recursos disponibles. Número 4. 1964. Costas del Golfo de Tonkin. En el marco de la Guerra de Vietnam, el día 4 de agosto, el USS Maddox y su refuerzo, el USS Turner Joy, realizaron una patrulla. Sus órdenes eran que los barcos patrullaran a no más de 18 kilómetros de la costa de Vietnam del Norte. Durante la noche y la madrugada, hubo mal tiempo y marea gruesa, y los destructores recibieron señales de radar, sonar y radio que creían que era parte de un ataque de la Marina de Vietnam del Norte. Durante 2 horas, los barcos dispararon contra objetivos de radar maniobrando con fuerza en medio de informes electrónicos y visuales de los enemigos. Horas después, John J. Herrick, el comandante del Maddox, envió un mensaje en el que admitió que el ataque no sucedió y que en realidad no había embarcaciones vietnamitas en la zona. Sin embargo, se presentaron videos como pruebas de dichos ataques. De tal manera, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, utilizó este falso ataque como excusa para convocar al Congreso el día 7 de agosto, solicitando la autorización de una intervención directa de Estados Unidos en el conflicto por esta supuesta agresión. Tan solo unos pocos meses después, el 2 de marzo de 1965, Estados Unidos lanzó su operación Rolling Thunder, un bombardeo brutal con el fin de destruir la infraestructura de Vietnam del Norte y aplastar su voluntad de lucha. Estados Unidos se encontraba ya inmerso directamente en la guerra de Vietnam. Su intervención en el conflicto, por el contrario de doblegar la voluntad de lucha de los vietnamitas, la engrandeció. Este evento provocó que Estados Unidos elevara su presupuesto militar a niveles descomunales, lo que causó suspicacia en sus aliados occidentales sobre cómo se financiaba semejante esfuerzo militar, ya que ellos, unos pocos años atrás, habían aceptado mediante los acuerdos de Bretton Woods el uso de la moneda estadounidense, el dólar, como moneda de referencia internacional, usando como medida el patrón oro, que permitía cambiar dólares por su valor en oro en cualquier momento y viceversa. El primer aviso de agotamiento de este sistema
llegó cuando Francia mostró la vulnerabilidad del patrón oro al convertir en metal 150 millones de dólares. Potencias occidentales siguieron el ejemplo y fueron paulatinamente cambiando sus dólares por oro, causando un forado en las arcas estadounidenses, lo que provocó que en el año 1971 el presidente Richard Nixon anulara la convertibilidad, permitiéndole a los Estados Unidos emitir monedas sin respaldo hasta el día de hoy. En 1975, la derrota estadounidense en Vietnam provocó lo que hoy se conoce como el síndrome de Vietnam, un sentimiento de rechazo hacia las intervenciones militares de Estados Unidos y la política exterior por su propia población, y la duda en sí mismos de su percepción como una nación libertadora y vencedora. La sociedad estadounidense se quedó entonces con serios problemas sociales. Por un lado, miles de excombatientes que adquirieron adicciones a las drogas y problemas para adaptarse a la vida civil, así también como miles de excombatientes minusválidos, amputados, paralíticos y con problemas de salud mental. Número 5. Año 2001. Estados Unidos. 2 senadores del Partido Demócrata y un grupo de periodistas recibieron cartas contaminadas con anthrax, una poderosa bacteria con potencial letal. El resultado fue un total de 22 personas infectadas, 5 de las cuales fallecieron. Sin embargo, el anthrax como arma biológica solo podía crearse en laboratorios del más alto nivel y con personal altamente calificado en la materia, lo cual era imposible de lograr por unos guerrilleros ubicados en las montañas de Afganistán o Irak. El anthrax utilizado provenía de la cepa Ames, originaria de Texas, por lo cual el arma biológica tenía que haber sido fabricada en el propio Estados Unidos. Este hecho, en conjunto con los ataques terroristas del 11S, le dieron la excusa perfecta al gobierno estadounidense para culpar a Al-Qaeda por el ataque e iniciar la invasión de Afganistán tan solo un mes después y 1 año y medio después, la invasión de Irak. Estas intervenciones militares provocaron desconfianza en varios de los tradicionales aliados de Estados Unidos, entre los más importantes, Francia y Alemania, y se negarían a tomar parte de aquí en adelante en las posteriores invasiones a otros países que realizaría Estados Unidos. Si tienes alguna información o dato adicional, déjalo aquí en la casilla de comentarios. Y si te ha gustado nuestro trabajo, por favor no olvides suscribirte al canal para apoyar este proyecto. Hasta pronto.